Robert. Try not to blow up the world. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Hoy vamos a ver los momentos en los que la humanidad estuvo peligrosamente cerca de la extinción. People in harbor towns, then inland villages and towns fell terribly, horribly ill. Chernóbil. Si no hubiera sido por la rápida reacción y el increíble heroísmo del equipo de respuesta, ¿quién sabe qué habría pasado en Chernóbil? En la madrugada del 26 de abril de 1986, un reactor de la central nuclear de Chernóbil explotó y lanzó a la atmósfera cantidades letales de radiación. La URSS y Europa del Este se vieron afectadas por una peligrosa lluvia radiactiva y la zona circundante quedó inhabitable. Las ciudades cercanas fueron evacuadas por completo y se puso en marcha de inmediato un esfuerzo masivo en el que participaron más de medio millón de personas y se invirtieron el equivalente a $68,000 millones en tareas de limpieza. After 90 seconds, I will ring a bell. When you hear it, return immediately. Drop your shovels in the bin and proceed down the hallway for decontamination. El reactor se encuentra actualmente encerrado dentro del nuevo recinto de contención de Chernóbil y los esfuerzos de limpieza continúan hasta el día de hoy. Este fue el accidente laboral que acabó con todos los accidentes laborales. El Gran Colisionador de Hadrones. En 2010, el acelerador de partículas más potente del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones, estaba alcanzando su máxima potencia tras su puesta en marcha inicial. Construido para hacer chocar partículas a una velocidad cercana a la luz, prometía descubrimientos revolucionarios sobre la naturaleza del universo. American physicist Greg Rockness showed us one of the 4 detectors where subatomic particles called protons ram into each other at nearly the speed of light to simulate conditions that are believed to have existed when the universe began. No todo el mundo estaba emocionado. Algunos científicos y críticos advirtieron de posibilidades aterradoras. Agujeros negros microscópicos, materia extraña, incluso un evento de desintegración del vacío que, en teoría, podría desentrañar la misma realidad. Se presentaron demandas y los titulares se difundieron. Luego, en marzo de 2010, comenzaron las primeras colisiones de alta energía. Al final, no pasó nada catastrófico y la física de partículas dio un gran salto. By carefully analyzing the data from the collisions, scientists were able to find the holy grail of modern physics, a particle known as the Higgs boson, or just the Higgs. Pero por un momento la humanidad debatió seriamente si accionar ese interruptor podría ser la última decisión que se tomara. Tercera pandemia de cólera. A mediados del siglo XIX, una ola mortal de enfermedad arrasó el mundo. La tercera pandemia de cólera comenzó en la India antes de extenderse por Asia, Europa y América del Norte. Endemic around India's Ganges Delta for several centuries, it reached Russia in 1830 and then Western Europe. Irish immigrants carried it to America, where it also caused major damage. By the end of the century, more than 1 million people had been killed. Las ciudades se vieron afectadas rápida y duramente, y sin que se entendiera bien cómo se propagaba la enfermedad. En ese momento, muchos aún creían en el aire viciado en lugar del agua contaminada. Ese malentendido hizo que el brote fuera mucho más peligroso, matando a millones de personas. Entonces llegó un gran avance. En Londres, el médico John Snow rastreó un brote importante hasta una sola bomba de agua contaminada en Broad Street. Snow examined the data from 300,000 people, and it showed that houses that were getting polluted water were more likely to get cholera than other houses on the same street. Quitarle la manija ayudó a detener la propagación, lo que marcó una de las primeras victorias de la epidemiología moderna. Sin ese cambio en la forma de entenderlo, el cólera y enfermedades similares podrían haber seguido propagándose sin control. La peste de Justiniano. En el siglo VI, un asesino silencioso arrasó el mundo antiguo. La peste de Justiniano se extendió por todo el imperio bizantino y más allá, azotando las ciudades a una velocidad aterradora. Disease event unlike anything that they had lived through. And the terms in which they describe it
are sometimes apocalyptic. Se cree que en su punto álgido mataba a miles de personas al día solo en Constantinopla. Probablemente llegó a través de las rutas comerciales desde Egipto y se extendió rápidamente por Europa, el norte de África y el Mediterráneo. Comunidades enteras fueron aniquiladas. Algunas estimaciones sugieren que la pandemia pudo haber matado hasta la mitad de la población en los lugares donde apareció. El imperio empezó a ceder bajo su peso. El comercio se derrumbó, los ejércitos se debilitaron y las ambiciones del emperador Justiniano de restaurar el imperio romano se tambalearon. History's first pandemic isn't the end for the Roman Empire. Constantinople will remain a major power until the 15th century. But any dreams of resurrecting the glory days of Rome in the West are permanently shattered. Nadie entendía lo que estaba pasando. Sin conocimiento sobre bacterias ni sobre cómo se transmitían, la gente estaba indefensa. Evento de extinción del Holoceno. Este no es un evento oscuro del pasado de la humanidad. Está pasando ahora mismo. Incluso mientras ves este video. La extinción del Holoceno se refiere a la rápida pérdida de especies impulsadas en gran medida por la actividad humana. A World Wildlife Fund study says that in the past 50 years, the abundance of global wildlife has collapsed 69%, mostly for the same reason. Too many people, too much consumption, and growth mania. La deforestación, la caza excesiva, la contaminación y el cambio climático están acabando con la biodiversidad de la Tierra. Los científicos estiman que las tasas de extinción actuales son entre 10 y 100 veces más altas que los niveles naturales de fondo. A primera vista esto podría no parecer un escenario del fin del mundo, pero los ecosistemas están interconectados. Si eliminas suficientes especies, los sistemas que sustentan la vida, la cadena alimenticia, la polinización, el agua limpia, empiezan a desmoronarse. En algunas regiones, esas grietas ya son visibles. Si esto sigue sin control, tiene el potencial de desestabilizar los mismos sistemas de los que depende la vida humana. There is not a group of living things on Earth today that is not threatened by the current and coming extinction. That includes us. El colapso de la Edad de Bronce tardía. Alrededor del año 1200 antes de nuestra era, el mundo antiguo simplemente se desmoronó. En el lapso de unas pocas décadas, las principales civilizaciones del Mediterráneo y el Cercano Oriente comenzaron a colapsar. Within a generation or two, everything that they had known and had been enjoying for centuries suddenly went away. El colapso de la Edad de Bronce tardía vio la caída de los micenos, el imperio hitita y el debilitamiento de Egipto. Las ciudades ardieron, las rutas comerciales se desvanecieron, regiones enteras se sumieron en el caos. No hay una sola causa que lo explique. En cambio, parece haber sido una tormenta perfecta. Cambio climático, sequía, hambruna, rebelión interna e invasiones de guerreros desplazados. Muchos logros de la antigüedad se desvanecieron en la prehistoria, retrasando el progreso humano. La escritura desapareció en algunas regiones, las poblaciones disminuyeron. Se necesitarían siglos para que algunas partes del mundo se recuperaran. The collapse of Bronze Age civilizations left a darkness lasting centuries, but from the ashes, new societies eventually began to form. El cometa de Bonilla. En 1883, un astrónomo en México vio algo imposible. José Bonilla informó de cientos de objetos oscuros que cruzaban la superficie del Sol durante 2 días. En ese momento nadie podía explicar lo que había presenciado. Más de un siglo después, los científicos revisaron las fotos de Bonilla y llegaron a una conclusión escalofriante. Es posible que estuviera observando fragmentos de un cometa que pasaba sorprendentemente cerca de la Tierra. Podrían haberse acercado entre unos 100 y unos miles de kilómetros. Si es cierto, los objetos podrían haber tenido entre decenas y cientos de metros de diámetro. Si tan solo una fracción de esos fragmentos hubiera entrado en la atmósfera terrestre, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. Un impacto directo o varios impactos podrían haber causado una devastación regional o incluso global. Dry Ash reciente. Hace unos 12.800 años, la Tierra volvió a sumirse de repente en condiciones casi glaciares. El Dry Ash reciente vio cómo las temperaturas bajaban drásticamente en todo el hemisferio norte, en lo que debió haber sido un periodo de calentamiento constante tras la última edad de hielo. The thing is, during the younger Dryas, it didn't just get cold.
This chunk of time also coincided with one of the largest mass extinctions in recent history. En cuestión de décadas, los ecosistemas cambiaron y las poblaciones de megafauna disminuyeron. Las primeras sociedades humanas se vieron obligadas a adaptarse o a desplazarse. La causa sigue siendo objeto de debate. Una de las principales teorías apunta a una entrada masiva de agua dulce en el Atlántico Norte, lo que alteró la circulación oceánica. Otra idea más controvertida sugiere que el impacto de un cometa pudo haber desencadenado el evento. De cualquier manera, el resultado fue el mismo. El repentino cambio climático sometió tanto a los ecosistemas como a las primeras poblaciones humanas a una intensa presión. One thing scientists are sure about is that there were major changes to ecosystems taking place during the Younger Dryas. Bacterias del suelo transgénicas. En la década de 1990, los científicos crearon una cepa de Rautella planticola, diseñada para convertir los residuos de los cultivos en etanol. Pareció un milagro de la ciencia y una nueva fuente de combustible, pero las primeras pruebas de laboratorio plantearon una posibilidad inquietante. La bacteria modificada también producía alcohol en niveles que parecían inhibir el crecimiento de las plantas en el suelo tratado. Okay. Whatever that is not meant to happen. Algunos investigadores, entre ellos Elaine Guinham, advirtieron que liberarla prematuramente podría devastar los cultivos. En el peor de los casos, podría propagarse por los sistemas de suelo de formas impredecibles. Esas afirmaciones fueron criticadas más tarde por ser exageradas, basadas en condiciones de laboratorio limitadas. It's gone crazy. It's much too strong. It's not just breaking the root system down, it's killing the whole thing. El organismo nunca se comercializó. Aún así, el episodio reveló cómo un solo error de cálculo en la ingeniería genética podría tener un efecto dominó, con consecuencias potencialmente devastadoras. El evento de Tunguska. Al amanecer del 30 de junio de 1908, algo atravesó los cielos de Siberia. Entonces, el mundo explotó. Una enorme explosión aérea arrasó más de 1000 kilómetros cuadrados de bosque, partiendo unos 80 millones de árboles como si fueran cerillas. They say that the Tunguska explosion had the force of more than 1,000 Hiroshimas. Millions of pine trees, larches and birches are destroyed by the pressure wave and the fires. Los testigos describieron una bola de fuego cegadora, una onda de choque que tiró a la gente al suelo y un calor tan intenso que quemó el suelo. Se ha estimado que la explosión fue de hasta 50 megatones, cientos de veces más potente que Hiroshima. Por suerte, ocurrió en uno de los lugares más remotos de la Tierra. Si ese mismo objeto hubiera explotado sobre una gran ciudad, el número de muertos habría sido abrumador. Un objeto un poco más grande o un ángulo de entrada diferente podría haber provocado efectos atmosféricos mucho más amplios. Si hubiera caído unas horas más tarde, habría aniquilado a San Petersburgo. A shockwave circles the world, leaving its mark on seismographs everywhere. But no one can understand where it has come from. It is 20 years before Soviet scientists discover the true scale of the disaster. El gran cuello de botella genético. Hace casi 1 millón de años, la humanidad estuvo a punto de desaparecer, antes incluso de tener la oportunidad de iniciar. Las pruebas genéticas sugieren que los primeros antepasados humanos sufrieron un grave cuello de botella poblacional, con el número de individuos reproductores reduciéndose a tan solo unos 1000. New genetic evidence suggests that our ancestors went through a severe population collapse that left just 1,000 individuals standing. Eso no significa que solo quedaran 1000 personas en total, pero sí una población sorprendentemente pequeña. Ese bajo nivel de población se mantuvo durante la asombrosa cifra de 100.000 años. Durante 100 milenios, generación tras generación de nuestros antepasados vivieron al borde de la extinción. Took more than 100,000 years of recovery before Homo erectus populations began to recover. La causa exacta sigue siendo desconocida. Los científicos apuntan a cambios climáticos, estrés ambiental o una combinación de factores. Sea cual sea la causa, es probable que los humanos modernos desciendan de esta población minúscula y frágil. Pozo superprofundo de Kola. With their equipment failing rapidly as they encountered staggeringly high temperatures at these depths, the engineers at Kola have no option but to stop further drilling. En la década de 1970, los científicos soviéticos embarcaron en una misión sencilla: perforar lo más profundo posible en la Tierra. El pozo superprofundo de Kola, un abismo de 12 kilómetros de profundidad,
sigue siendo el punto artificial más profundo del mundo. Los experimentos que se realizaron ahí nos enseñaron mucho sobre la vida en la Tierra y la composición del planeta. Pero, ¿y si hubieran perforado más profundo? A los expertos de la época les preocupaba traspasar el manto terrestre. They drill into the crust using a 200-ton, 200-foot-high drilling machine, housed in a huge yellow tower in the center of the borehole site. ¿Podría un experimento así haber desencadenado actividad volcánica o movimientos sísmicos? Por suerte, el manto permanece intacto. El proyecto se estancó en 1995, debido al aumento vertiginoso de las temperaturas y los costos. Ojalá realmente no represente un peligro para la humanidad. Is it normal? Yeah. That's why we drilled here. Abnormally wide. Layer of permafrost. It reduced work by almost a year. Juegos de guerra nuclear. Sir, this is the current world intelligence situation, and you might pay particular note to the nuclear submarines off the east and west coast. Okay. En 1979, una cinta de entrenamiento destinada a simular un ataque nuclear soviético se coló accidentalmente en el sistema de alerta en vivo de NORAD. El susto casi terminó en un armagedón nuclear. Las alarmas sonaron y las pantallas se iluminaron con lo que parecía ser una lluvia de misiles. Los comandantes militares se apresuraron a responder alertando a las fuerzas nucleares y llevando al mundo al borde de la catástrofe. You taking everything you got? Damn it, Maureen, it's an alert! Afortunadamente, los más perspicaces notaron que no aparecía nada ni en el radar ni en los sensores sísmicos y el error fue detectado antes de que se emitieran órdenes de un contraataque. Aún así, el incidente puso de manifiesto lo cerca que podría estar la humanidad de una aniquilación accidental debido a errores humanos. Fue un crudo recordatorio de que, en la era nuclear, incluso el accidente de un solo hombre podría tener consecuencias mortales. All stations, this is Crystal Palace. Initiate emergency conference. Stand by. Erupción del Monte Tera. Exploding pumice is piling up piece by piece. This accumulates at a tremendous rate, probably about this much an hour. Piles up, but then suddenly it changes. Los volcanes han permitido el desarrollo de civilizaciones gracias a los suelos fértiles que dejan a su paso. Pero su poder destructivo también tiene potencial de acabar con la civilización. La erupción del Krakatoa en 1883 liberó una energía equivalente a 200 megatones de TNT, devastando a Java y Sumatra. En 1815, la erupción del Tambora provocó el año sin verano. Las cenizas en la atmósfera disminuyeron las temperaturas globales y provocaron hambrunas en todo el mundo. Pero el Monte Tera, que entró en erupción alrededor del año 1600 a.C., ocupó un lugar central en la historia volcánica. A superheated column of gas, ash and rock blasted 6 miles into the stratosphere. Su erupción destruyó gran parte de la civilización minoica, la inspiración real de la Atlántida. La conmoción de la explosión provocó tsunamis en cascada en el mar Mediterráneo, devastando muchos de los primeros asentamientos humanos. Si los efectos posteriores se hubieran extendido más, la humanidad podría haber retrocedido siglos o peor. The annihilation of the Minoan culture was so fantastically catastrophic that the event may have planted the seed for one of history's most enduring myths. El evento Carrington. The superflare. In our own solar system. En 1859, el Sol desató una tormenta geomagnética tan poderosa que electrificó las líneas telegráficas, provocó incendios y creó auroras visibles cerca del Ecuador. Conocido como el evento Carrington, fue un aviso cósmico para el futuro de la humanidad en la era electrónica. En aquel entonces el mundo funcionaba con vapor, carbón y petróleo. La electricidad era escasa y sencilla, y los efectos de la tormenta solar eran localizados y mínimos. Hoy en día, nuestra infraestructura digital interconectada es mucho más vulnerable. Un equivalente moderno podría freír satélites, inutilizar redes eléctricas y sumir a la sociedad moderna en un caos absoluto. Las estimaciones sugieren que un evento de este tipo costaría billones en daños. A una sociedad moderna le llevaría años recuperarse de una repetición del evento Carrington.
Crisis de los misiles en Cuba. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. La crisis de los misiles en Cuba llevó a la humanidad al borde de la aniquilación nuclear. Cuando Estados Unidos descubrió las instalaciones de misiles soviéticos en la isla, las tensiones se intensificaron hasta llegar a un enfrentamiento de 13 días. Tras bastidores, los líderes militares de ambos bandos abogaban por la guerra. Los generales estadounidenses propusieron una invasión de Cuba. Los comandantes soviéticos en la isla fueron autorizados a lanzar ataques nucleares tácticos en caso de ser atacados. In a field near the village of San Cristobal, the photographs clearly showed 30-foot-long, medium-range Soviet nuclear missiles. El presidente John F. Kennedy y el primer ministro soviético Nikita Khrushchev finalmente eligieron la diplomacia en lugar de la devastación. Negociaron un acuerdo secreto que eliminó los misiles tanto de Cuba como finalmente de Turquía. La crisis fue un claro recordatorio de cómo la toma de decisiones humanas evitó por poco una catástrofe. Si no hubiera prevalecido la razón, la civilización tal como la conocemos podría haber terminado en un fuego nuclear. You see, we and the Russians should not play games of chicken with each other to see how far one might go in a particular adventure without crossing that lethal line into nuclear war. El impacto de Chicxulub. The KT impact wiped out 70% of all species on Earth. But despite the death and destruction, life persisted. Los asteroides que han estado a punto de chocar con la Tierra nos recuerdan lo frágil que puede ser la vida en el planeta. En 1989, el asteroide 4581 Asclepius rozó nuestro planeta por un pelito cósmico. Ahora imagina un asteroide que sí cayó, como el Chicxulub. Una roca espacial del tamaño del monte Everest se estrelló contra lo que hoy es la península de Yucatán en México, hace más de 66 millones de años. Scientific instruments show the structure of the underlying rock has been deformed, revealing the boundaries of a colossal meteorite impact crater. La colisión liberó un nivel de energía difícil de comprender. Hubo tormentas de fuego y lluvia ácida. El impacto también desencadenó un invierno nuclear que bloqueó la luz del sol. Esta era glacial instantánea colapsó la mayoría de los ecosistemas y acabó con el 75% de la vida en la Tierra, incluida la mayoría de los dinosaurios. Un impacto similar en el futuro, casi con toda seguridad, tendría resultados igualmente mortíferos. Gripe española. No one has any idea that the disease will soon steal across the United States and that what is happening on an army base in Kansas is about to bring the nation and the rest of the globe to its knees. En un mundo cada vez más globalizado, las pandemias revelan el vulnerable punto débil de la civilización humana. El COVID-19 paralizó el planeta, les quitó la vida a millones de personas y expuso la fragilidad de nuestros sistemas interconectados. Pero incluso esto palidece en comparación con la gripe española de 1918. Surgida a la sombra de la Primera Guerra Mundial, el virus infectó a 1/3 de la población mundial. Muchos estiman que la cifra de muertos fue de 50 millones. You can't barrier yourself from being exposed because the person who looks healthy may be spreading the disease. Superó con creces el número de muertos de la guerra. Sin antibióticos para tratar las infecciones secundarias y con conocimientos médicos limitados, se propagó a una velocidad aterradora. Devastó tanto centros urbanos como aldeas remotas. Las infraestructuras se derrumbaron, las economías se estancaron y las comunidades estaban al borde del abismo. Aparentemente, un virus transmitible más mortal podría destruir la humanidad por completo. Everybody was living in deadly fear because it was so quick, so sudden, and so terrifying. It destroyed the intimacy that existed amongst people. La era de hielo y el supervolcán Toba. As we dug and as we started to realize that the bones were very concentrated in these layers that looked like they were debris flows, slumps coming off the side of the lake, we said, like, wait, maybe there is something here. Maybe there is something that's actually killing these animals and then burying them. Durante los devastadores periodos glaciares, la humanidad estuvo al borde de la extinción.
A medida que las capas de hielo se expandían por vastas franjas del planeta, el clima se volvía más frío y seco. En esta era, anterior a la agricultura, las fuentes de alimento fueron escasas. Los primeros humanos tenían dos opciones: migrar o desaparecer. They knew that soon the wind spirits would bring snow, and snow would bring death. Muchos hicieron ambas cosas. Durante milenios y siglos, el Homo sapiens luchó por sobrevivir. La erupción del supervolcán Toba afectó aún más a las temperaturas globales hace unos 70.000 años. Las pruebas genéticas sugieren que el Homo sapiens se redujo a tan solo 1.000 individuos. El cuello de botella de la población fue tan grave que podría haber acabado con nuestra especie por completo. La supervivencia exigía ingenio, ya que pequeños grupos se aferraban a la vida cerca de las costas de África y dependían de los recursos marinos para sobrevivir. Particles in the clouds scattered sunlight, causing the sky to appear blindingly bright, but blocking the warming rays of the sun. La peste negra. La peste negra fue una de las enfermedades más mortíferas en la historia de la humanidad y mató unos 50 millones de personas en todo el mundo. Solo en Europa destruyó casi a la mitad de la población. La enfermedad arrasó pueblos y ciudades a una velocidad aterradora. Se propagó por las rutas comerciales y dejó una estela de devastación. Las sociedades se derrumbaron a medida que el miedo y la superstición se apoderaban de los sobrevivientes. La escasez de la mano de obra reconfiguró tanto la economía como las jerarquías sociales. Pero la peste no solo fue un desastre natural, también fue un ejemplo temprano de guerra biológica. En 1347, los mongoles que sitiaban la ciudad de Kaffa supuestamente lanzaron cadáveres plagados de peste por encima de los muros, lo que probablemente aceleró su propagación en Europa. Este oscuro precedente destaca los riesgos de las enfermedades convertidas en armas en la actualidad, ya que los avances en biotecnología convierten a patógenos como la peste o la viruela en armas potenciales. They suffered agonizing lumps in their necks. Just days later, 60% of them were dead. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. La prueba Trinity. The test was set at midnight. The prediction was there'd be 60-mile visibility and a certain wind pattern. Well, at midnight, it was raining cats and dogs. La prueba Trinity marcó el nacimiento de la era nuclear. Fue una época nacida espontáneamente con el potencial de terminar igual de rápido. Como la primera detonación de un dispositivo nuclear, fue un experimento envuelto en incertidumbre. Algunos científicos incluso temían que la explosión envolviera en fuego la atmósfera de la Tierra. Una reacción en cadena de este tipo podría consumir el planeta en llamas. Aunque sus temores resultaron infundados, la prueba confirmó la capacidad de la humanidad para desencadenar una destrucción catastrófica. I have to admit I didn't feel much of anything except great joy that it was a success. It was really later that we all began to think more about it. Desde entonces, las armas nucleares nos han llevado peligrosamente cerca de la aniquilación. Las tendencias a las catástrofes, desde señales de radar mal interpretadas hasta ejercicios no controlados, nos recuerdan lo fácil que las cosas pueden salirse de control. El inquietante espectro de la probable falla de la prueba Trinity refleja la amenaza real y constante de una guerra nuclear. Tanto la Tierra como la humanidad se han enfrentado a muchas situaciones de riesgo y cuasi accidentes. ¿Falta alguno en nuestra lista? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.